En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la vanidad del mundo. Sermón para el sexto domingo después de Pentecostés por San Alfonso María de Ligorio. Era tal el atractivo y la dulzura con que nuestro divino Salvador trataba a todos, que se llevaba tras de sí millares de gentes. Un día se vio cercado de una gran multitud de hombres, que habiéndole seguido, estuvieron 3 días sin comer. Y movido a compasión de ellos, dijo a sus discípulos: Me compadezco de esta multitud de gente que me sigue hace ya 3 días, y no tienen con qué alimentarse. Inducido de esta compasión, hizo el milagro de multiplicar 7 panes y unos pocos peces que tenían, y de este modo los alimentó a todos abundantemente. Este es el sentido literal del milagro obrado por Cristo, pero el místico significa que no hay manjar ninguno en este mundo que pueda saciar nuestras almas. Todos los bienes de la tierra, las riquezas, los honores, los placeres deleitan los sentidos del cuerpo, pero no pueden saciar al alma que fue criada por Dios y para Dios, y éste solo puede contentarla. Por esto quiero hablaros hoy de la vanidad del mundo, y demostraros cuán engañados viven sus amadores, que llevan una vida infeliz mientras viven en él, y se ponen en gran peligro de pasar otra todavía más infeliz en la eternidad. El real profeta exclama contra los mundanos, diciéndoles: Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo tendréis el corazón pegado a la tierra? ¿Por qué amáis la vanidad, y andáis tras la mentira? ¿Creéis acaso que encontraréis la paz en los bienes del mundo? Pero, ¿cómo habéis de hallarla, si abandonáis el camino de la verdadera paz, y seguís los caminos de la aflicción y de la infelicidad? Por eso dice David: siguieron por el camino de la aflicción y de la desgracia, y no conocieron el de la paz. Vosotros, pecadores, esperáis conseguir la paz del mundo, pero, ¿cómo ha de daros el mundo la paz que buscáis, si dice San Juan, que el mundo está lleno de iniquidades? Por eso los mundanos viven esclavos del demonio, y por eso el Señor ha declarado que no hay paz en el mundo para los impíos que viven privados de su gracia. Los bienes del mundo son bienes aparentes que no pueden saciar jamás el corazón del hombre. Por eso dice el profeta Ageo: comisteis, y no pudisteis saciaros. En vez de saciar nuestra hambre los bienes mundanos, dice San Bernardo, que la aumentan. Y en efecto, si los bienes de este mundo contentasen al hombre, serían enteramente felices los poderosos y los ricos, pero la experiencia demuestra todo lo contrario. Ella nos hace ver que estos son los más desgraciados y que viven siempre oprimidos del temor, de la envidia, y de la tristeza. Oigamos al rey Salomón, que abundó de estos bienes, y sin embargo dice: todas las cosas de este mundo son vanidad y aflicción de espíritu. Y no solamente son vanidad y aflicción, sino tormento de la pobre alma que no halla en los bienes de la tierra ninguno que la contente, sino que todos la afligen y la llenan de amargura. Este es el justo castigo de aquellos que en vez de servir a su Dios con alegría, quieren servir a su enemigo, esto es, al mundo que les hace sufrir la penuria de todos los bienes. Por eso nos dice el Deuteronomio: porque no serviste a tu Dios con alegría. Servirás a tu enemigo con hambre, sed, desnudez y escasez de todo. Así es en efecto, piensa el hombre que los bienes terrenos podrán saciar su corazón, pero como ve por experiencia, que a medida que los adquiere, observa el mismo vacío, jamás está contento, y cada día desea más. Dichoso aquel que no busca sino a Dios, porque Dios, como dice David, sabrá saciar todos los deseos de su corazón. Por eso dijo San Agustín: ¿qué buscas en los bienes de este mundo, hombrecillo? Busca aquel bien que los contiene a todos. Y habiendo el santo conocido por experiencia, que los bienes de este mundo no contentan nuestro corazón, sino que le afligen más, volviéndose hacia Dios, le decía: en todos hallo aflicción, tú solo eres mi descanso. Por esto San Francisco de Asís, aunque nada tenía, se hallaba el más rico y alegre de todos los mortales, cuando repetía a Dios estas palabras: tú eres mi Dios y mi todo. Y en efecto, porque la paz que goza el que no quiere más que a Dios,
vale más que todo el placer que pueden causar las criaturas, que si bien recrean el sentido, no pueden sin embargo contentar el corazón del hombre. Esta es la diferencia que hay, según Santo Tomás, entre el sumo bien que es Dios, y los bienes de este mundo, que Dios, cuanto más se posee, más se ama, porque más se conoce entonces su infinita grandeza, y por lo mismo más se desprecian las cosas mundanas. Pero los bienes temporales, se desprecian desde el punto que se poseen, y deseamos otras cosas que puedan contentarnos. El profeta Oseas nos advierte, que el mundo tiene en la mano una balanza engañosa. Es preciso pues que pesemos los bienes en la balanza de Dios, y no en la del mundo, que hace que las cosas parezcan lo que no son. ¿Qué son en limpio las cosas de esta vida, o los bienes del mundo? Los días de mi vida, dice Job, pasaron con más velocidad que un caballo que corre, como las naves que transportan frutas. Las naves significan la vida del hombre que pasa ligera, y corre hacia la muerte, pero si el hombre atendió solamente a adquirir bienes terrenos, estos no son más que frutas, que se marchitan a la hora de la muerte, y no se pueden llevar al otro mundo. Falsamente, dice San Ambrosio, llamamos bienes nuestros, aquellos que no podemos llevarnos con nosotros a la eternidad, donde hemos de vivir siempre, y a donde solamente nos ha de acompañar la virtud. Y San Agustín dice, te basta ver lo que poseía aquel rico del Evangelio, pero dime, el que se muere, ¿qué cosa de las que posee puede llevarse al otro mundo? Nada más llevarán los ricos después de muertos, que un mal vestido que se ha de podrir con ellos en la sepultura, y regularmente la avaricia de sus herederos elegirá el peor de todos. Y si viviendo habían adquirido grande reputación, luego que mueran se olvidará su memoria, porque las cosas de este mundo se marchitan como las flores, y desaparecen en pocas horas. Ay si los hombres tuviesen siempre presente aquella gran sentencia de Jesucristo que dice, ¿qué aprovecha al hombre juntar todas las riquezas del mundo, si pierde su alma? Seguramente que dejaría de amarlas. Porque ¿de qué le servirán todas ellas a la hora de la muerte, si su alma es condenada al infierno por toda la eternidad? ¿A cuántos movió esta sentencia a encerrarse en los claustros, o retirarse a los desiertos, y a exponerse a los tormentos y a la muerte, como hicieron los santos mártires? En la historia de Inglaterra se lee, que abandonaron el mundo 30 reyes y reinas, y se hicieron religiosos con el fin de tener una buena muerte. Este mismo pensamiento de la vanidad del mundo movió a San Francisco de Borja a retirarse de él, el cual al ver el desfigurado cadáver de la emperatriz Isabel, que había muerto en la flor de su juventud, se determinó servir únicamente a Dios, diciendo, con que este es el fin que tienen las grandezas y las testas coronadas de este mundo. Quiero pues desde hoy en adelante servir a un amo que no pueda morir. El día de la muerte se llama día de perdición en el Deuteronomio. Y lo es en efecto, porque en aquel día hemos de perder y abandonar todos los bienes del mundo, todas las riquezas, todos los honores, todos los placeres. Las sombras de la muerte hacen desaparecer todos los tesoros y las grandezas terrenas, y reducen a la nada las púrpuras y las coronas. Decía Sor Margarita de Santa Ana, carmelita descalza, hija del emperador Rodolfo II, ¿de qué sirve el ser rey a la hora de la muerte? Y en efecto la hora funesta de la muerte pone fin a todas las delicias y pompas de la tierra. San Gregorio dice que son falaces todos aquellos bienes que no pueden permanecer siempre con nosotros, ni saciar todos nuestros deseos. Contemplad aquel pecador que excitaba la envidia de los otros con sus riquezas y honores, y que cuando estaba más deslumbrado en medio de sus grandezas terrenas, le sorprendió la muerte y dejó de existir. Vi al impío exaltado y elevado sobre los cedros del Líbano, pasé adelante, y dejó de existir. Bien confiesan esta verdad, aunque inútilmente, los infelices condenados en el infierno, en donde exclaman llorando sin cesar, de que nos aprovechó la soberbia, o la jactancia que cifrábamos en las riquezas. Todas aquellas cosas se desvanecieron como la sombra. En verdad, se desvaneció para estos desgraciados,
y solo les queda llanto y desesperación eterna. En vista de esto, abramos los ojos, oyentes míos, y procuremos salvar esta alma que poseemos, porque si la perdemos, ya no podemos salvarla en la otra vida. Viajando una vez por el mar el filósofo Aristipo, naufragó con su nave y perdió todo lo que llevaba, pero como él era muy apreciado por su gran sabiduría, luego que llegó a la playa los paisanos de aquella comarca le proveyeron de todo lo que había perdido. Después el filósofo escribió una carta a los amigos que tenía en su patria, en la cual los exhortaba a que procurasen proveerse de aquellos bienes que no se pierden con el naufragio. Esto mismo nos envían a decir desde el otro mundo nuestros padres y amigos que allí están, a saber, que procuremos proveernos en esta vida de aquellos bienes que no puede arrebatarnos la muerte. Porque si hemos atesorado solamente bienes terrenos, en aquella última hora seremos llamados necios, y nos dirán lo que se dijo a aquel hombre rico de quien hace mención San Lucas. Este rico había recolectado una buena cosecha en sus campos y se decía a sí mismo: alma mía, tienes muchos bienes amontonados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo al punto: necio, esta noche te pedirán el alma, y todo eso que has amontonado, ¿de quién será? Dice, te pedirán, porque al hombre no se le ha dado el alma en dominio, de modo que pueda disponer de ella a su arbitrio, sino en depósito, para que la guarde para Dios y se la vuelva después cuando se presente al tribunal del Supremo Juez. Y después concluye el Evangelio: lo mismo sucede al que procura hacerse rico de bienes terrenos, y no de amor de Dios y de virtudes. Por eso dice San Agustín: ¿qué es lo que tiene el rico si no tiene caridad? ¿Y qué le falta al pobre que la tiene? El que tiene todos los tesoros de la tierra y no tiene a Dios, es el más pobre del mundo, pero el pobre que tiene a Dios, todo lo tiene, aunque le falten los bienes de la tierra. Cosa extraña, dice Jesucristo, las gentes del mundo que viven en las tinieblas del siglo, qué prudentes son para asegurar los negocios de la tierra. Dice San Agustín, cuántas incomodidades sufren los hombres por adquirir esta posesión, o aquel empleo. Cuánto cuidado ponen en conservar la salud del cuerpo. Consultan al mejor médico, toman las mejores medicinas, observan con el mayor rigor cuanto se les manda. Pues por la salud del alma son tan descuidados los cristianos que no quieren sufrir la menor incomodidad. Pero a la luz de la candela de la muerte, en aquel tiempo que se llama tiempo de verdad, porque entonces se desvanecen todas nuestras ilusiones, conocen y confiesan los mundanos toda su locura. Entonces es cuando dicen todos: ojalá me hubiese santificado. Ojalá hubiese abandonado todas las cosas del mundo y amado solamente a Dios. Estando para morir Felipe II, rey de España, hizo llamar a su hijo, y despojándose de los vestidos reales, le hizo mirar su pecho roído de gusanos, y después le dijo: hijo mío, mira de qué modo moriremos, y cuál es el fin de las grandezas humanas. Después mandó que le atasen al cuello una cruz de madera y se dispuso para morir, y luego volviéndose a su hijo, le dijo: he querido, hijo mío, que te hallases presente a este acto, para que veas de qué modo trata el mundo al fin de su vida, aun a los monarcas. Y murió diciendo: ojalá hubiese sido lego de alguna religión, y no rey. Así hablan a la hora de la muerte hasta los grandes de la tierra a quienes suelen llamar los hombres, los árbitros del mundo. Pero, ¿de qué sirven entonces estos deseos y suspiros, sino para aumentar la pena y los remordimientos a los amadores del mundo a la hora de la muerte, cuando se acaba el drama de la vida? ¿Y qué otra cosa es nuestra vida presente sino un drama que termina en un momento? Drama que puede terminar cuando menos lo esperamos, como sucedió a Casimiro, rey de Polonia, que mientras estaba un día en la mesa con los grandes de su corte, acercando una taza a los labios para beber, murió repentinamente y terminó el drama de su vida. El emperador Celso fue asesinado a los 7 días después de su elección. Ladislao, rey de Bohemia, joven de 18 años, mientras esperaba a su esposa, hija del rey de Francia, y se preparaban las fiestas para recibirla,
fue acometido de un dolor repentino una mañana que le quitó la vida, por lo cual se expidieron correos inmediatamente para avisar a la esposa que se volviese a Francia, porque Ladislao había terminado el drama de la vida. Esto quiso dar a entender San Pablo cuando dijo, porque figura quiere decir escena, comedia, como interpretó Cornelio a Lapide, cuando comentando aquellas palabras de la Escritura, pasa una generación, y llega otra generación, dijo, en cada siglo se mudan los habitantes de este mundo. Las ciudades y los reinos se están llenando sin cesar de gente nueva. Pasan los primeros al otro mundo, y les suceden los segundos, y a estos los terceros, etc. Los que en este drama han hecho el papel de rey, ya no son reyes. El dueño de aquella quinta, de aquel palacio, de aquella aldea, ya no es dueño. Por esto nos aconseja el apóstol, puesto que nuestra permanencia en esta tierra es breve, y todo ha de terminar con la muerte, sirvámonos de este mundo únicamente para despreciarle, como si no viviésemos en él, y procuremos adquirir los tesoros eternos del paraíso, en donde, como dice el Evangelio, no hay polilla que los consuma, ni ladrones que los roben. Por eso decía Santa Teresa, que no debemos hacer aprecio de lo que termina con la vida, el verdadero modo de vivir, es vivir de modo que no temamos la muerte. Aquel no la temerá, que viva desengañado de las vanidades de este mundo, y se ocupe únicamente en adquirir aquellos bienes que pueda llevar consigo a la eternidad, y le hagan feliz por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros.